Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que mi nombre es Felipe Alexander Pipicano, soy el tutor de pensamiento lógico matemático y hoy estamos reunidos pues para este e-learning correspondiente a la unidad 3 de nuestro curso, ¿cierto? Son las 5:11 p.m. Vamos a iniciar oficialmente. Ya está la grabación, ya está todo esto. Y bueno, en primer lugar, pues veo que somos poquitos, es evidente, hoy era festivo, no nos dieron cuenta de la fecha al principio del semestre. Pero entonces quiero escucharlos, muchachos, quiero escucharlos. ¿Ya iniciaron su taller, tu tarea número 3? ¿Tienen problemas en algún punto en particular? Quiero saber si tenemos de pronto hay dudas en algún ejercicio particular como para centrarnos en resolver ese tipo de dudas, ¿vale? Quiero que por favor enciendan sus micrófonos y me comenten eh, en qué tienen dudas sobre el tema, no entienden nada, o hay alguna parte en específico que no se entiende y entonces ahí nosotros vamos a fortalecer esa parte de ahí. ¿Me comentan, por favor? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Profe, yo sí tengo una inquietud en el punto número 4 del ejercicio de la tarea 3, Y, porque es que, o ajá, sea, no logro comprender, o sea, yo sumo todos los valores dentro del, yo sumo todos los valores, ujú, listo. Y como a mí me tocó el ejercicio B, y entonces al sumar ya la última parte para sacar lo que son los datos que nos da la guía, me ujú. falta un número para cerrarlo todo. Pero entonces, si pongo el número que hace falta, que digamos que fuera del universal, ¿no es cierto? Por fuera de los círculos, de los Sí, conjuntos, ujú. y entonces ya no me dan las cuentas. O sea, no me dan las cuentas según como me pide la guía. Entonces quisiera yo como que Ok, yo te en un entiendo momento perfectamente. nos ayudara a resolver como un ejercicio sobre 4. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dado que el e-learning pues es como un poco más teórico, entonces vamos a hacer rápidamente un resumen, ¿cierto? De la teoría. Vamos a hacerlo rapidito. Vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de esta parte de conjuntos y nos concentramos entonces en el ejercicio número 4. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe. Profe, yo tengo una inquietud en el ejercicio 3. No sé si más adelante me la puede aclarar, Ok, por favor. pero ¿alguna inquietud, alguna pregunta en particular o algo así? Digamos que la inquietud es cómo desarrollar Sí, ese es ejercicio. que digamos que en el conjunto, no, digamos que en el conjunto a mí se me repite, digamos, en la B se me repite con el complemento un número. Entonces, Ah, ok, ya te entiendo. digamos, cuando desarrollo la unión o la intersección, eso es donde puedo repetir. Es que, digamos, se me repite en el conjunto y se me Listo, ya te entiendo. repite en Sí, el sí, complemento. ya te entiendo Entonces, perfectamente. digamos, se complemento cuando la soluciono. Entonces, digamos que me queda dos veces. Tengo entendido que, digamos que Ujú, como estamos hablando de personas o cosas así, sí, se puede repetir. Es ok, como listo, perfecto. una Entonces inquietud. vamos a centrarnos en eso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. Ok, dale. Hablemos entonces en general de conjuntos. ¿Listo? Ese es nuestro tema en la unidad número 3, ¿cierto? De esta tarea. Quiero comentarles, quiero pues recordarles incluso que esta tarea tiene un componente, digamos, práctico, un componente, digamos, de entrevista con el tutor, ¿cierto? Esta tarea tiene un componente que es bastante importante y bastante empezado, que es la sustentación. Simplemente recordarles eso. Hay que sustentar, muchachos, hay que sustentar. La tarea da un total de 150 puntos, de los cuales corresponden 80 máximo, pues, por supuesto, a la sustentación. Es decir, más de la mitad de la tarea es puntaje de sustentación. Significa entonces que si, dado el caso, que no presentamos la sustentación, pues así nuestro trabajo escrito esté perfecto, igual vamos a tener inconvenientes, igual vamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces, nuestro trabajo tiene que estar perfecto, pero también tenemos que sustentar para aprobar la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la recomendación.
hagan la sustentación, separen la cita con el tutor. Si yo soy el tutor, separen la cita conmigo. Ahorita todavía hay espacios, créanme que a medida de que va pasando el tiempo, esos espacios se van acabando y llega un momento en donde no van a alcanzar y bueno, eso se va a volver un problema grande ahí. Entonces aprovechen que hay espacios y bueno, presenten la sustentación, ¿de acuerdo? Presenten la sustentación. ¿Listo? Un segundito, a ver. ¿Me escuchan entrecortado todos? ¿O solamente es una persona? Le dice que me escucha Yo entrecortado. le escucho cortado también. Sí, Sí, a profe, veces yo se le también. va la voz. Ok, no, y yo también lo escucho entrecortado a Sí. ustedes. Cuando me hablan Sí, se también lo escucho corta eso. entrecortado. Listo, denme un segundito, por favor. Yo intento cambiar a conexión por cable a ver si me permite. ¿Vale? Denme un segundito, por favor. Listo, vamos a ver. Ojalá que la conexión mejore. La verdad es que desde el viernes he estado ensayando y desde el viernes hay problemas así y me han escuchado entrecortado. Entonces, ojalá que la conexión mejore para que podamos desarrollar correctamente esto. ¿Listo? Como digo, pues no es culpa mía tampoco, la verdad. Hemos estado ensayando varias cosas desde el viernes y parece ser que es la empresa de internet la que pone el inconveniente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar rápidamente acerca de conjuntos. Primero entonces comentarles, ¿qué es un conjunto? Por definición, un conjunto es una colección de objetos, de cualquier tipo de objetos. Por ejemplo, puede ser las vocales. Eso sería un conjunto. Un conjunto es una colección de cualquier tipo de objetos. Puede, por ejemplo, tener números 1, 3, 5, 7, 9, por ejemplo. Eso sería un conjunto también. O incluso puede tener cosas más raras que nosotros no podamos, digamos, que no manejemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, puede tener letras, números, símbolos, por ejemplo, un triangulito, por ejemplo, un cuadradito, por ejemplo, una circunferencia, por ejemplo, un signo de admiración, un signo de pregunta. Puede, por ejemplo, tener cualquier tipo de cosas. ¿Listo? Eso es un conjunto. ¿De acuerdo? Así pues, muchas de las cosas que nosotros tenemos en digamos, en la vida diaria, están en el marco de los conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático, el conjunto de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el conjunto de profesores, el conjunto de cuadernos, el conjunto de libros, bueno, cualquier cosa que nosotros podamos agrupar y que podamos formar un conjunto, pues eso es lo que estamos armando, básicamente, un conjunto. ¿Listo? Aquí rápidamente se observa cómo nosotros escribimos un conjunto. Miren, un conjunto nosotros lo llamamos usualmente con letras mayúsculas. ¿Listo? Nosotros lo llamamos con letras mayúsculas. Y los elementos del conjunto los encerramos entre llaves. Entonces, todo lo que está entre las llavecitas significa que son los elementos de ese conjunto. Por tanto, esos serían pues el conjunto formado con los elementos A, E, I, O y U, ¿vale? Entonces, esa sería la situación ahí. Nosotros tenemos unas reglitas en cuanto al conjunto, ¿listo? Una de las reglitas dice que no podemos repetir elementos, quiere decir que si nosotros tenemos el conjunto A, E, I, O, A, U, por ejemplo, ese conjunto, ese conjunto repite la letra A, ¿cierto? Este conjunto repite la letra A. Y como repite
una letra, el conjunto no entiende eso. El conjunto no sabe qué es eso, no, para él, pues estos no son dos elementos distintos, sino que es un mismo elemento. Por tanto, para el conjunto, uno puede eliminar una de estas letras y quedar entonces con la letra común y corriente, que es la letra, eh, la primera letra A, ¿cierto? Uno puede eliminar una de ellas y quedarse con una sola. Entonces, un conjunto no entiende de elementos repetidos, ¿vale? Por eso es que la compañera tiene una dificultad en el ejercicio 3, porque se le estaba repitiendo un elemento y bueno, hay que hablar también acerca de eso. ¿Listo? También, ¿qué les puedo indicar? Que, que en los conjuntos pertenece, por ejemplo, nosotros podemos indicar que el elemento A, ¿cierto? Que la letra A o que la vocal A pertenece al conjunto A. Y eso lo escribimos así, tal cual lo estamos colocando en este momento, para indicar que la letra A, la vocal A, es un elemento del conjunto A y lo hacemos mediante este símbolo que parece una E. Pero si colocamos, por ejemplo, que por ejemplo, el 7 no es un elemento del conjunto A, y claro que el 7 no es un elemento del conjunto A, porque el conjunto A son vocales, entonces lo hacemos con este símbolo, ¿cierto? Con la que parece una E, pero atravesado por esa rayita para indicar que no pertenece. ¿Listo? Eso es como un resumen rápido. Esto es pertenece y esto es no pertenece. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto a los conjuntos, nosotros podemos formar algunas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que nosotros, así como nosotros podemos operar números, también podemos operar conjuntos. Cuando nosotros operamos números, ¿qué operaciones tenemos? Pues tenemos la suma de números, la resta, ¿cierto? El producto o la multiplicación y la división. Siempre que nosotros queremos multiplicar, bueno, queremos operar dos números, tenemos esas operaciones de ahí. Si nosotros sumamos dos números o restamos dos números o multiplicamos dos números o dividimos dos números, el resultado de esto es otro número, ¿cierto? Es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división de números nos da como resultado otro número. Asimismo, en los conjuntos nosotros podemos realizar unas ciertas operaciones y el resultado de esas operaciones es otro conjunto, ¿vale? Es otro conjunto adicional. ¿Qué operaciones tenemos? Entonces, aquí ustedes se acuerdan que las operaciones son básicamente las siguientes. Operación u operaciones entre conjuntos, pongamos, operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, las operaciones entre conjuntos son básicamente las siguientes. Nosotros tenemos la unión, la intersección de conjuntos, la diferencia, otra operación de diferencia que le llaman diferencia simétrica, y, por supuesto, el complemento. ¿Listo? Esas son las operaciones que nosotros manejamos para conjuntos. La unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica y el complemento. Así pues, siempre que operemos un par de conjuntos con alguna operación de estas, pues el resultado es otro conjunto. La unión la denotamos así, por ejemplo, A unión B, con esa U al derecho. La intersección es la U, pero al revés, ¿cierto? La U hacia abajo. La diferencia la hacemos normal, A menos B, la diferencia entre A y B. La diferencia simétrica es A diferencia simétrica B, con ese símbolo ahí, ese signo de, ese signo que llamamos, es una delta, una letra griega delta. Entonces, A delta B significa A diferencia simétrica B,
Y el complemento le colocamos esa C arribita en la parte superior para indicar que es el complemento del conjunto A. Y rápidamente nosotros podemos mirar cómo es que funcionan esas operaciones. ¿Listo? Eso lo vamos a trabajar en un Paint, más fácil trabajarlo en un Paint. Podemos armar aquí nosotros un diagrama de Venn. Ustedes recuerdan que un diagrama de Venn es un diagrama que pues posee bastantes de las propiedades que vamos a necesitar. Vamos a colocar por aquí, por ejemplo, correr esto un poquito para poder escribir acá. Listo, aquí. Entonces voy a colocar un diagrama de Venn. ¿Listo? Para el diagrama de Venn, nosotros tenemos o necesitamos un conjunto de referencia, que le llamamos conjunto universal, ¿cierto? Ese conjunto universal lo he puesto en ese rectángulo rojo. Ese es nuestro conjunto universal, nuestro conjunto de referencia. Y dentro vamos a poner una serie de conjuntos. Por ejemplo, en color negro voy a colocar un conjunto A. Entonces, mi circunferencia negra va a representar al conjunto A. Circunferencia negra representa el conjunto A. La circunferencia azul va a representar al conjunto B. ¿Listo? Ahí. Y la circunferencia, pongámosle verde, va a representar al conjunto C. ¿Listo? Eso es. Aquí entonces estamos con el conjunto A, con el conjunto B y con el conjunto C. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora vamos a hacer entonces un repaso de cada una de esas operaciones así rápidamente para que nos quede todo claro. Entonces, si nos dicen haga A unión B, si nos dicen realice A unión B, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces recordar que absolutamente todo lo que se encuentre dentro de la circunferencia negra pertenece al conjunto A. Y todo lo que se encuentre dentro de la circunferencia azul pertenece al conjunto B. Cuando me piden hacer la unión entre A unión B, es unir todos los elementos de A, que voy a pintarlos. Todas estas zonas son los elementos de A. Miren que ese conjunto A pues tiene varias zonitas, tiene como 4 zonitas. Esas zonas representan al conjunto A. Y las voy a unir, les voy a pegar a esos elementos del conjunto A, les voy a pegar los del conjunto B, que son los que están dentro de la circunferencia azul. Así pues, A unión B me queda justamente como está pintado en este momento. Eso que está aquí, gráfico, es A unión B. ¿Listo? Unir los elementos de A con los elementos de B. Si me piden, por ejemplo, A unión C, por ejemplo, vamos a ver, ojalá que pegue aquí, aquí está. Si me piden, por ejemplo, A unión C, entonces serían estas zonas que voy a pintar aquí. A unión C sería todos los elementos del conjunto A unidos con los elementos del conjunto C y quedaría así. Esto sería A unión C. ¿Listo? Entonces, esa es la unión entre dos conjuntos. Simplemente unir los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Eso que está aquí pintado en este momento es A unión C. ¿Vale? La intersección es un poquito diferente, porque en la intersección nosotros buscamos los elementos comunes, recuerden. Entonces, si me piden la intersección entre A y B, si me solicitan, si me piden hallar la intersección entre A y B, entonces yo tengo que ir a buscar la zona común entre el conjunto A y el conjunto B, la zona común, es decir, aquella zona que está dentro de la circunferencia negra de A y que al mismo tiempo está dentro de la circunferencia azul de B. Esa zona es estas dos partes. Eso que está pintado en este momento es la intersección entre A y B. Y noten, por favor, esto es importante, esto hace parte, pues, digamos, de darnos cuenta bien de la tarea, de resolver bien los ejercicios, que la intersección son dos zonitas, ¿no? La intersección entre A y B son dos zonas. Observen que, un segundito, aquí. La intersección entre A y B son dos zonas. Es esta zona de acá
y esta zona de acá. ¿Listo? Esa intersección son dos zonitas. Entonces, eso es importante, ¿vale? Le digo por qué es importante, porque sucede, porque pasa muy a menudo que uno les pide la intersección entre A y B y van y señalan solamente esa partecita. Piensan que solamente esa partecita es la intersección entre A y B y no. La intersección entre A y B corresponde a dos zonas, a esta que está pintada en este momento y a esta. ¿Listo? Incluso observen que en la intersección entre A y B hay un pedacito que también está dentro de la circunferencia verde de C. Hay una zonita dentro de la circunferencia verde. No importa. La intersección entre A y B es esa zona que está en este momento pintada. ¿Listo? Eso, como les digo, es importante y es un error bastante común. Así pues, por ejemplo, si me piden, por ejemplo, la intersección entre A y C, voy a pintar la intersección entre A y C. Por ejemplo, esta sería la intersección entre A y C. Los elementos que están dentro de la circunferencia negra de A y que al mismo están dentro de la circunferencia verde de C. O si me piden la intersección entre B y C, son estas dos zonas de ahí, ¿cierto? Intersección entre B y C. ¿Listo? Entonces, la intersección pues se comporta un poquito distinto a lo usual o lo conocido por la unión. ¿Listo? La diferencia es un poquito más complicado. La diferencia es un poquito más complicada. ¿Por qué? Resulta que si yo voy a hacer A diferencia B, o si voy a hacer A menos B, si voy a hacer A menos B, por ejemplo, y voy a hacer A menos B, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy y señalo todo el conjunto A, miro cuál es todo el conjunto A, ¿qué es esto? Eso es el conjunto A, el que en este momento está pintado de rosado, es el conjunto A, y a ese conjunto A voy y le quito, le resto, le quito todo lo que tenga que ver con la circunferencia azul de B, es decir, le quito esta parte y esta parte que son los que están dentro de la circunferencia azul de B. ¿Qué me queda? Esa lunita que ustedes están viendo aquí a la izquierda. Esa lunita es A diferencia B o A menos B. Pues entonces recuerden cómo la calculamos, ¿no? Señalamos todo el conjunto A, ¿cierto? Que es por donde empezamos. Y a eso le restamos todo lo que tenga que ver con B. Entonces, le restamos esta zonita de aquí, ¿cierto? Le restamos esta zonita de ahí. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con B. Así pues, si yo voy a hacer, por ejemplo, si me dicen, por ejemplo, a ver, ahí está. Si me dicen, por ejemplo, realice la diferencia B menos C, ¿qué hago? Pues entonces lo que dijimos, señalo todo el conjunto B. Yo arranco señalando todo el conjunto B. Y a ese conjunto B, yo le voy a restar aquello que tenga que ver con C. Le voy a quitar todo lo que está dentro de la circunferencia de C. Entonces le quito esta zona y le quito esta zona y me queda esa lunita que está ahí. Eso es B menos C. ¿Listo? Entonces de esa manera uno entiende pues la diferencia. La diferencia simétrica es un poquito distinta a esta diferencia normal. En la diferencia simétrica, ¿qué es lo que hacemos? Si nos piden, por ejemplo, A, diferencia simétrica B, si nos piden A, diferencia simétrica B, nosotros podemos hacerla de dos maneras, incluso nosotros podemos hacerla de varias maneras. Una manera de hacer esa diferencia simétrica es hacer la unión entre A y B y luego quitar la intersección. Esa es una manera. ¿La unión cuál es? Si hago A unión B, voy a escribirlo aquí incluso, denme un segundito. Esto yo lo puedo ver como A unión B, quitándole A intersección B. ¿Vale? Eso lo puedo ver así. ¿Cómo lo hago entonces? Primero grafico la unión entre A y B. ¿Cuál es la unión entre A y B? Sería entonces las dos zonitas, ¿cierto? Sería entonces zona de acá,
zona de acá, zona de acá, zona de acá, zona de acá y zona de acá. Todo eso que está pintado en este momento de azul corresponde a A unión B. Todo lo que está pintado en ese momento de azul corresponde a A unión B. ¿Cuál es la intersección entre A y B? La intersección, lo voy a pintar de rosado, la intersección es esta zona acá y esta zona acá. Y es esa la que debo quitar, es esa la que quito y me quedo entonces con estas dos lunitas de ahí. Esas dos lunitas son la diferencia simétrica entre A y B. Entonces miren que todo tiene una estrategia, ¿no? Si me piden entonces A diferencia simétrica B, yo hago primero la unión y luego quito la intersección y de esa manera pues me sale más fácil. Si por ejemplo me dicen realice diferencia simétrica A diferencia simétrica C, por ejemplo, ¿qué hago? Pues primero hago la unión. Entonces voy y pinto la unión entre A y C. La unión entre A y C son la circunferencia roja y la circunferencia, perdón, la circunferencia negra y la circunferencia verde. Eso que está pintado en este momento es la unión entre A y C. Y a eso le quito la intersección. Le quito la intersección y listo. Eso que me queda ahí en azul es la diferencia simétrica entre A y C. ¿Listo? Si me piden diferencia simétrica entre B y C, la diferencia simétrica entre B y C, entonces podemos hacerla también rápidamente. Diferencia simétrica entre B y C, B, diferencia simétrica C, sería, primero calculo la unión entre B y C. La unión entre B y C es unir la circunferencia azul con la circunferencia verde. Eso es la unión entre B y C. Y a eso le voy a quitar la intersección, ¿cierto? Esto es B unión C, quitándole la intersección, B intersección C. Entonces quito la intersección. La intersección es esta zona aquí, la intersección es esta zona de acá y esta zona de acá. Y listo, ahí me quedó la diferencia simétrica. ¿De acuerdo? Finalmente, entonces, el complemento, ¿no? El complemento es lo único que me falta. El complemento de un conjunto es aquello que le hace falta al conjunto para hacer el conjunto universal. Por ejemplo, si me solicitan a complemento, entonces por definición será todo lo que está fuera de A o aquello que le hace falta a A para hacer el conjunto universal. Aquello que le hace falta a A para hacer el conjunto universal. Entonces voy a señalar primero el conjunto A. El conjunto A es el conjunto de la circunferencia negra. ¿Listo? Eso que está pintado en este momento de verde es el conjunto A. Y ahora voy a pintar aquello que está por fuera del conjunto A. Lo voy a pintar en rosado. Esto que estoy pintando en rosado es lo que está por fuera del conjunto A. Y todas esas zonas, todo eso que está pintado de rosado en este momento será el complemento de A, será A complemento, ¿vale? Será lo que le hace falta al conjunto A para hacer el conjunto universal o aquello que está por fuera del conjunto A. ¿Listo? Así pues, por ejemplo, si me dicen, por ejemplo, si me dicen grafique lo siguiente o pinte lo siguiente, si me dicen pinte lo siguiente, puede ser un ejercicio parecido a los que tenemos ahí. Por ejemplo, si me dicen pinte A unión B complemento, por ejemplo. Entonces, si me dicen pinte A unión B complemento, ¿yo qué hago? Primero, grafico quién es A unión B. Voy a pintar en color rosado quién es A unión B. ¿Listo? ¿Quién es A unión B? Pues entonces será todo lo de la circunferencia negra de A unido con la circunferencia azul de B. Eso que está pintado en ese momento es A unión B. Y ahora el complemento de eso que está de rosado. El complemento lo voy a pintar en azul. El complemento es aquello que está por fuera de ese conjunto. Entonces, será esta zona de acá.
Y justamente eso que está pintado en azul en este momento, entonces será A unión B complemento, ¿de acuerdo? Será lo que le hace falta al conjunto rosado para hacer el conjunto universal, ¿de acuerdo? Eso puede ser, digamos, como un ejercicio muy sencillo parecido al ejercicio de la tarea. ¿Listo? Ahora sí, habiendo hecho todas estas anotaciones, por supuesto que es importante siempre recordar esto, es importante siempre tenerlo pues en mente, aparte que necesitamos mirar bien quién es la intersección, quién es el complemento, quién era todo esto para poder desarrollar los ejercicios que vienen, pues concentrémonos en el ejercicio 3 y 4 de la tarea, pues es donde expresaron dudas, ¿cierto? Muchachos, les voy a colocar aquí en el chat, en este momento, el link de asistencia. Recuerden llenarlo. Aquí en el chat estoy colocando link de asistencia. Voy a colocar. ¿Vale? Recuerden llenarlo, por favor. Entonces, aquí está. ¿Listo? Link de asistencia. Por favor, llénenlo unos 2 minuticos para que lo llenen y seguimos. ¿Listo? Ingresen a llenar la asistencia, un par de minutos para que llenen la asistencia y continuamos con este e-learning. Yo voy a abrir mientras tanto un libro que nos permita ver ejemplos. Listo. Bueno, no se olviden de llenar el link de asistencia. ¿Listo? En el chat les dejé el link de asistencia para que por favor la llenen. Recuerden que este que este e-learning tiene puntos. Todos los e-learning tienen puntos. Entonces, es importante que llenen la asistencia. ¿De acuerdo? Voy a colocarlo una vez más incluso para que quede totalmente claro. Y continuamos. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito acerca del ejercicio número 3 de la tarea. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito acerca del ejercicio número 3 de la tarea. ¿Qué pasa con ese ejercicio número 3? En el ejercicio número 3, a ustedes se les da un gráfico como este, un diagrama de Venn como el que he puesto. Sí, sesión 3, está la sesión 3. En el ejercicio número 3 se les da un diagrama como este que he puesto aquí, un diagrama de Venn, ¿vale? Lo voy a volver a copiar porque se me perdió él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el ejercicio 3 ustedes tienen unos ciertos números ahí. Entonces voy a colocarle unos ciertos numeritos por aquí. Voy a colocarlos, ni siquiera voy a ver en la tarea. Voy a colocarlos pues como se me van ocurriendo. Supongamos que aquí hay un 9, supongamos que aquí hay un 2, supongamos que aquí hay un 3, supongamos que aquí hay un 3 también, ¿cierto? Se repite el 3 ahí. Supongamos que aquí hay un 5, un 4, un 6, un 10 y un 7. ¿Listo? En el ejercicio 3, entonces, nos dan un diagrama así, tal cual ustedes están viendo en este momento aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio número 3? Bueno, en primer lugar les piden definir los conjuntos. Les piden que ustedes sean los que digan quién es el conjunto A, quién es el conjunto B y quién es el conjunto C. Entonces ustedes pueden colocar, pues que por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, pueden colocar que A es el conjunto de estudiantes
A es el conjunto de estudiantes, ¿cierto? Estudiantes de pensamiento lógico matemático, por ejemplo, que B es el conjunto de estudiantes de cálculo diferencial, por ejemplo, ¿vale? Y C es el conjunto de estudiantes de, por ejemplo, de estadística. ¿Listo? Ustedes definen los conjuntos. Generalmente lo hacen muy bien, generalmente no tienen mayor, digamos, problema en definir los conjuntos. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de anotar aquí en este punto número 3? Lo importante de anotar es que ese conjunto o ese diagrama de Venn que está ahí, dime un segundito, yo ubico aquí. Lo importante de anotar aquí en este diagrama, en este ejercicio número 3, es que ese diagrama de Venn que nos están dando ahí, realmente no simboliza, no, esos numeritos que nos están dando ahí, no simbolizan elementos, ¿vale? No nos están diciendo que el 9, por ejemplo, es un elemento del conjunto A. No. En ese ejercicio número 3, nos están diciendo que esos números son cantidad de elementos. Nos está diciendo que en esta zona que voy a pintar de verde, en esta zonita de verde, aquí, en esta zona de verde, hay 9 elementos. Quiere decir, por ejemplo, que si el conjunto A es el conjunto de estudiantes de pensamiento lógico matemático, como dijimos, entonces en esta parte del diagrama de Venn hay 9 estudiantes. Por ejemplo, puede estar Camila, por ejemplo, puede estar Andrea, por ejemplo, puede estar, no sé, Felipe. Aquí van a haber 9 estudiantes. Por ejemplo, aquí Camila, por ejemplo, Andrea, por ejemplo, Felipe, por ejemplo, no sé, Jason, por ejemplo, no sé, Diana, por ahí veo a Diana, por ahí veo a Carlos, por ahí veo, ¿cierto? A Angie. Entonces, nos están diciendo 2, 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, faltan 2, por ejemplo, va a estar, bueno, Andrés, por ejemplo, va a estar Alexis por aquí, por ejemplo, va a estar, y pongamos a Eric por acá. ¿Listo? Entonces, simplemente para dejar claro en eso, el 9 que nos están dando en ese ejercicio número 3 no simboliza que el 9 es un elemento del conjunto A. No, ese 9 representa, es la cantidad de elementos que hay en esa zona. Así pues, todos estos números que nos dan en el ejercicio 3 representan, son cardinales, es decir, cantidad de elementos. Cantidad de elementos. En esa parte del conjunto A, entonces tenemos 9 elementos y así pues en las otras partes también, ¿cierto? En esta parte de acá, por ejemplo, nosotros tenemos 7 elementos, en este pedacito de aquí tenemos 7 elementos, aquí nosotros tenemos 2 elementos y así sucesivamente, 6, 3 elementos por acá, 10 elementos por acá, 4 por acá y por acá nosotros tenemos 3 elementos. ¿Listo? Entonces, primero aclarar eso. Eso es muy importante. Luego de eso nos dan una serie de operaciones a los que nosotros tenemos que ayudarles a hallarles el cardinal que nos da esa operación. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión con el ejercicio 3, que nosotros tenemos que hallar el cardinal que nos da esa operación. Si, por ejemplo, la operación fuese muy sencilla, si, por ejemplo, nos dicen en el ejercicio 3 a nosotros, investigue cuánto da a complemento, ¿listo? Entonces, nos están pidiendo hallar realmente es el cardinal de A complemento, es decir, nos están pidiendo hallar es cuántos elementos hay en A complemento. Eso es lo que nos están pidiendo investigar ahí. ¿Cuántos elementos hay en A complemento? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo desarrollamos el ejercicio? Pues, en primer lugar, pintando la zona que nos están pidiendo, ¿cierto? Pintando quién es A complemento. En este caso es muy sencillo. Yo primero pinto A, voy a pintar A de color rosado, eso que está de rosado es el conjunto A,
Pero no me interesa A, sino A complemento. Y ustedes ya saben que A complemento es lo que está por fuera del conjunto A. Entonces sería esta zona de aquí, esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá afuera. Todo eso que están viendo ustedes en azul es A complemento. O sea que, ¿cuántos elementos hay en A complemento? Pues yo tengo que ver es cuántos números hay, ¿cierto? En el conjunto A complemento. O sea que en este caso, en A complemento, yo tengo un 3 por acá, entonces lo sumo. Esto va a ser igual a 3 más, ¿cierto? Tengo el 6 por acá también en la zona azul, más 6 más 10 más 10 más, y tengo por acá otro 3 que era la duda de la compañera. La compañera no sabía qué hacer cuando dos números se le estaban repitiendo, pero resulta que en este caso hay que sumarlos, hay que sumar, así se nos repitan estos números, porque recuerden, estos números no significan elementos, significan número de elementos o cardinal en esas zonas de los conjuntos. ¿Listo? Si fuesen elementos, sí entraríamos en la definición que dimos hace rato, que los elementos no se pueden repetir y por tanto tenemos que quitar el elemento repetido. Entonces, si fuesen elementos, sí tendríamos que quitar uno de estos tres y quedarnos solamente con uno. Pero es que la cuestión es que aquí en el ejercicio 3, esos numeritos de ahí no simbolizan elementos, sino número de elementos. Por tanto, deben incluirse. Así pues, el resultado de esa operación será 6 más 3, 9 más 10, 19 más 3, 22. Sería en total 22. ¿Listo? ¿Está claro, compañera? La que me preguntó si se podían repetir. La Sí, respuesta señor, es gracias. sí. ¿Listo? La respuesta es en este caso sí. Porque esos numeritos, repito una vez más para que quede totalmente claro para todos, ¿vale? Puede ser que algún otro tenga la duda. Entonces, repito una vez más. Esos numeritos en el ejercicio 3 y de hecho en el ejercicio 4 también no simbolizan elementos, simbolizan número de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se pueden repetir? Sí, sí, en nuestra zona pintada hay varios que tienen la misma cardinalidad, por ejemplo el 3, entonces se repite la suma o se lo suma ahí común y corriente cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso es respecto al ejercicio número 3. Vamos al ejercicio número 4, que es donde hay mayor inquietud, mayor duda, puesto que es el ejercicio más difícil de todos. ¿Listo? Es el ejercicio un poquito más complicado. Hay que tener mucha atención con ese ejercicio número 4, puesto que de una vez les comento, cada palabrita cuenta en ese ejercicio y eso es lo más difícil, ¿vale? Yo he abierto un libro aquí, de pronto los que estuvieron en CIPAS conmigo el pasado jueves, lo vieron también, ¿listo? Nos van a morir. Este libro, muchas preguntas, dudas, ¿alguien se le puede prender el micrófono? Voy a apagarlo. Este libro, de pronto si alguien vio CIPAS conmigo el jueves, es el de Matemáticas Universitarias de cuarta edición de Alan Dorfer. Yo les comentaba que aquí hay bastantes ejercicios, algunos resueltos, otros por hacer, pero este libro de aquí pues es un libro clásico, utilizado muchísimo en todas las universidades para un curso de matemáticas básicas. ¿Listo? Incluso en los dos primeros capítulos corresponde pues a los temas que hemos visto, a temas de conjuntos y temas de lógica. De tal manera que al final de cada capítulo pues hay una sección de ejercicios que nosotros podemos pues resolver. Incluso pues les comentaba, en el CIPAS del jueves nosotros resolvimos algunos de esos ejercicios de ahí, ¿listo? Y bueno, así pues, de tal manera que ese ejercicio número 4 pues corresponde o es muy parecido a muchos de los ejercicios que hay aquí en este texto. ¿Listo? Entonces vamos a responder algunos de los puntos o vamos a responder algunas de las cosas o hacer algunos de estos ejercicios para que veamos cómo funciona el asunto. ¿Listo? Y les adelanto entonces lo que les iba diciendo. En el ejercicio 4, las palabras pesan mucho. Hay que estar muy atento porque una palabrita, una sola palabrita puede cambiar todo. Entonces voy a copiar uno de estos ejercicios. Voy a tomar pantallazo de uno de estos ejercicios.
Y bueno, estos ejercicios son muy parecidos a los que tenemos nosotros en nuestra tarea. Estos ejercicios constan de un enunciado y de una serie de datos, pues, que nos van dando y que nosotros podemos ir organizando también. Entonces dice así, por ejemplo, dice, una encuesta realizada en algunos países acerca de los productos de mayor exportación. En una encuesta realizada en algunos países acerca de los productos de mayor exportación, se encontró que 8 países exportan café, 15 países exportan petróleo y 13 frutas. Solamente 6 exportan frutas y petróleo. 4 solo frutas y 3 exportan los 3 productos. Entonces, encuadra básicamente pues con nuestro ejercicio número 4. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues organizar toda esa información y saberla plasmar en un diagrama de Venn como este que hemos puesto ahí. Si nosotros podemos plasmar bien esa información en un diagrama de Venn, entonces pues estaremos casi que en un 60% resuelto el ejercicio. ¿Qué es el otro 40%? Pues el otro 40% corresponde a contestar correctamente algunas preguntas que se nos hace aquí. ¿Listo? Y en su tarea también tienen algunas preguntas, ¿vale? Entonces, pues esa es la situación. Entonces, nosotros organizamos cada uno de estos datos. Nos dicen lo siguiente. En una encuesta realizada en algunos países acerca de los productos de mayor exportación, listo, hasta ahí hay un primer dato. Miren que, aunque no nos han dicho números, no nos han dicho nada, ahí nos dice o hay evidencia de un primer dato que nosotros necesitamos. Miren que aquí nos dice, en esa zona amarilla, nos dice cuál va a ser el conjunto universal. Nos dice cuál va a ser el universo. ¿Cuál va a ser el universo? Pues van a ser los países o las personas a las que se les realizó la encuesta o los países a los que se les realizó la encuesta. ¿Listo? Entonces dice, una encuesta realizada en algunos países en algunos países acerca de los productos de mayor exportación se encontró. Entonces, pues ahí nos está diciendo que hay un universo, que es el universo, pues, que son los países, ¿vale? Que son los países. Ahí nos está diciendo que el universo para nosotros son los países. Y miren que por aquí dice 8 países exportan café. Entonces, por ejemplo, Colombia podría estar por aquí. Colombia podría ser, por ejemplo, uno de esos 8 países que exportan café. O sea que en nuestros conjuntos van a haber países. En nuestros conjuntos van a haber países. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, sería algo así. El universo, por ejemplo, nosotros podríamos desarrollar que el conjunto universal son los países encuestados. ¿Listo? Eso podría ser nuestro conjunto universal. Son los países encuestados. ¿Listo? Y vamos a dar nosotros los conjuntos. Por ejemplo, vamos a llamar C al conjunto de países que exportan café. Países que exportan café. Entonces, el conjunto C para nosotros van a ser los países exportadores de café. Mientras que el conjunto P va a ser los países que exportan petróleo. ¿Listo? P va a ser los países que exportan petróleo. Miren que aquí hablan de ellos. Y nos faltan los que exportan frutas. Por aquí nos hablan de ellos, que son los países que exportan frutas. Entonces, F va a ser los países que exportan frutas. ¿Listo? Por ejemplo, hablando en el caso de nosotros, en el caso de Colombia, pues claramente podría ser Colombia un país que esté dentro de los 3 conjuntos, ¿no? Colombia podría estar
entre los países que exportan café, también exporta petróleo y también exporta fruta. Entonces, Colombia podría estar, por ejemplo, en la intersección de los tres países. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir organizando ese diagrama de Venn. ¿Listo? Sí, hijos, y la verdad, como les dije, pues ya ha estado pasando desde hace algunos días, no sé si será la plataforma o mi conexión, pero sí me están escuchando, ojalá pues que se entienda algo, la verdad, porque pues la verdad es que no depende de mí, ya cambié la conexión acá, pero parece ser que sigue esto sonando entrecortado. Listo, vamos a ver, pues ojalá que me Sí, profe, entiendan. sí se escucha bien. Vamos a ver. Vamos a ver, pues parece que mejor algo, porque hace rato sí varios me escuchan entrecortados y ahora me escuchan otros bien, o sea que de pronto también tiene que ver la conexión de cada uno, pues la conexión personal. Acá mejoró un poquito, parece, porque igual, si ustedes ven, en ese momentico tengo dos Wi-Fi conectados, intentando obtener la mayor conexión. Tengo Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2 y todos dos están conectados, tratando de obtener pues la mayor conexión posible. Entonces, vamos a ver, ¿listo? Ojalá que me entiendan pues, y en caso de algo también va a quedar la grabación. Apenas terminemos aquí, se sube la grabación a YouTube y bueno, al menos a mis estudiantes, de los que tengo el correo, pues la puedo mandar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos organizando la información. Ya tenemos quién es nuestro universo. Es importante darnos cuenta quién es nuestro universo, quién es nuestro conjunto universal. ¿Listo? Es importante también darnos cuenta cuáles son los países o los conjuntos que están interviniendo ahí. ¿Listo? En este caso, nosotros tenemos que los conjuntos son, pues, por supuesto, los países que exportan café, los países que exportan petróleo y los que exportan frutas. ¿Listo? Eso los hemos organizado en los conjuntos C, P y F. Y todo eso ahora lo conveniente es llevarlos a un diagrama de Venn. Entonces, armemos un diagrama de Venn acá. Ya teníamos un todavía armado, pero vamos a armar otro aquí. Entonces, pongamos aquí en rojo nuestro conjunto universal, como siempre. En rojo nuestro conjunto universal. Recuerden, dentro del cuadrado, el rectángulo rojo, lo que van a ver son países, ¿no? Nosotros dijimos que el universo eran los países a los cuales se les desarrolló la encuesta. Y vamos a colocar acá entonces los conjuntos que están interviniendo. Vamos a colocar un conjunto en negro que sea el conjunto C. Y este conjunto C es el conjunto de café, ¿cierto? Conjunto de países que exportan café. En azul coloquemos países que exportan petróleo. Entonces, por aquí van a estar países que exportan petróleo. ¿Listo? Y en verde pongamos los países que exportan frutas. Entonces, aquí están países que exportan frutas. Ahí está. Entonces, sería así. Este sería conjunto C de café, países que exportan café, países P de petróleo, ¿cierto? Países que exportan petróleo y F de países que exportan frutas. ¿Listo? Y ahora pues tenemos que ir viendo de qué manera podemos ir organizando esa información para plasmarla en nuestro diagrama de Venn. Y aquí es donde yo les digo que mucho cuidado porque todas las palabras cuentan. ¿Listo? Entonces miren lo que dice. 8 países exportan café. Ese es el primer dato que me dan, que hay 8 países que exportan café. Significa que el cardinal del conjunto C es 8. Significa que palabras más, palabras menos, dentro de la circunferencia negra del conjunto C deben haber 8. No más que 8 ahí. ¿Listo? No más que 8 dentro de la circunferencia negra. El problema es cómo se distribuyen allá adentro, ¿cierto? Pero ahí deben haber 8. Luego me dice que, luego me dice que hay 15 países que exportan petróleo. Significa entonces que el cardinal del conjunto P es 15. Es decir, palabras más, palabras menos. Dentro del conjunto P hay 15 elementos. Por eso entonces yo pongo así. El cardinal del conjunto P es 15. Y finalmente nos dicen que
Hay 13 países que exportan frutas. Entonces, el cardinal del conjunto F es 13. Palabras más, palabras menos, significa que dentro de la circunferencia del conjunto F, dentro de la circunferencia verde del conjunto F, deben haber exactamente 13 países. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos en los datos que hemos puesto al momento. ¿Listo? Ahora bien, llenamos los siguientes datos. Miren el dato que nos dan acá, es muy importante. Nos dicen que 3 países exportan los 3 productos. ¿Listo? Como les decía hace rato, Colombia puede ser uno de estos países, por ejemplo, un país que exporta esos 3 productos. ¿Cómo pongo ese dato ahí? ¿Cómo pongo ese dato en el diagrama de Venn? Bueno, entonces mi consejo es el siguiente. Si ustedes encuentran el dato de que está sucediendo en los 3 conjuntos al mismo tiempo, entonces pónganlo de primero. Ese dato que dice 3 países exportan los 3 productos corresponde a la intersección de los 3 conjuntos, ¿no? Corresponde a la intersección entre C, entre P y entre F. Me está diciendo que esa intersección, y exactamente, Fabiola, esa intersección va en el centro. Ese dato de ahí me está diciendo que ahí hay 3 elementos, hay 3 países, ¿cierto? Que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como dice Fabiola, en mi diagrama de Venn, ese dato es muy importante porque es el que va aquí en el centro. ¿Listo? Ese es el primer dato que uno debería colocar. Si uno tiene ese dato, si uno lo posee, entonces pónganlo de primero. ¿Por qué? Sencillamente porque ese dato afecta a todos los demás. Carlos, ¿alguna pregunta? Levanto la mano. ¿No? Bueno, entonces, Sí, profe, qué pena. dime. Profe, lo que pasa es que en mi ejercicio no tiene ese dato. Pues el ejercicio muy claro dice que ahí no hay nada. Pero si no hay nada, Entonces se pueden si poner no hay las demás nada, intersecciones de primero. claro, pero si, Sí, o sea, el ejercicio ajá, le dice a uno que ahí no hay nada, que no hay ninguno de los estudiantes que le guste las 3 carreras. o mira que ese dato, eso que estás diciendo es el, Entonces ahí no se pone nada, pero puedo iniciar con las demás. no, espérame, porque ahí sí pones, claro que pones. Si el ejercicio te dice que ahí no hay nada, es porque ahí hay cero, es un cero el que tiene que ir ahí, ¿vale? Es un cero el que tiene que ir ahí, o sea, esa frasecita que estás dando ahí Ya. es el dato, ¿listo? Eso que me estás diciendo ahí es el dato, ahí va un cero, entonces te está diciendo que ahí Listo. tiene que ir cero, ¿listo? Entonces, en nuestro caso, en esa Ok, gracias. en esa intersección triple, van 3, ¿cierto? Son 3 países exportadores de los 3 productos. Entonces, significa que aquí hay 3 elementos. Significa que en la intersección de los 3 conjuntos hay 3 elementos. Y repito, mi tip, mi consejo es que si ustedes tienen ese dato de la intersección de los 3 conjuntos, pónganlo de primero, ¿listo? Pónganlo de primero, porque ese dato afecta a todo. De hecho, digamos que en lo general uno llena ese diagrama de Venn así, de adentro hacia afuera. Primero la parte del centro, luego las intersecciones y luego las partes exteriores de los conjuntos. Uno llena así ese diagrama, ¿listo? Entonces, ahí pues, ahí colocamos el 3, ¿listo? ¿Qué otro dato podemos colocar ahí? Entonces, vamos a ver aquí donde estaba escrito. Entonces, vamos a ver. Miren que, como yo les decía, aquí cada palabrita cuenta. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Dice, 4 países solo exportan frutas. Ese dato también es importante. 4 países solo exportan frutas. 4 países solo exportan frutas. No nos están diciendo que
hay 4 que exporten frutas. No, nos están diciendo que hay 4 que se dedican exclusivamente a las frutas. Esa palabrita solo aquí es muy importante. Me están diciendo que esos 4 países se dedican de manera exclusiva a las frutas y a ningún otro tipo de exportación. ¿Listo? Entonces, esa palabrita solo me está dando también información adicional. Repito, me está indicando que 4 países se dedican solamente y exclusivamente a las frutas y no a las demás cosas. ¿Listo? Y no a las demás cosas. Entonces, ubiquemos ese número 4. Me están diciendo que 4 se dedican a solamente frutas. Eso debe estar aquí, en esta zona. Miren que esa zona que he pintado ahí de azul, corresponde a la zona, al conjunto de las frutas, ¿cierto? Pero no se mete ni con la circunferencia negra, ¿cierto? Ni con la circunferencia negra de, ¿qué? Me olvidé qué es que eran estos. De café, ¿cierto? De café. No se mete ni con la circunferencia negra de café, ni con la circunferencia azul de petróleo. Entonces, esos 4 que van a ir en esta zona se dedican exclusivamente a las frutas. ¿Listo? Ese es el poder de la palabrita solo. La palabrita que me está diciendo que 4 países solo se dedican a las frutas, me está dando demasiada información. Me está diciendo que de ahí, pues, esos 4 tienen que estar alejados de las otras circunferencias, tanto de la de café como de la de petróleo. ¿Listo? Entonces, me ubica ese número 4 justamente ahí donde lo pusimos. Me da la ubicación de ese número 4. Por eso es que al principio del ejercicio les decía, tengan mucho cuidado porque cada palabrita cuenta. Y en este caso me están diciendo que esos 4 se dedican solo a frutas y eso pues es información importante. ¿Listo? Importante. Ahora bien, ¿qué sigue acá? Me dice, solamente 6 exportan frutas y petróleo. Ese es el siguiente dato que me están diciendo acá. Solamente 6 exportan frutas y petróleo. Entonces, ¿dónde debo poner ese dato de ahí? Me están diciendo que solamente 6 exportan frutas y petróleo. ¿Cuáles son los que exportan frutas y petróleo? Entonces, si yo voy a mi diagrama de Venn, los que exportan frutas y petróleo, ¿cierto? Voy a pintar esto blanco otra vez. Son en la intersección de P y F, ¿cierto? Es la intersección entre petróleo y fruta. O sea que esta intersección que está ahí son aquellos que exportan petróleo y frutas. ¿Listo? Son aquellos que exportan petróleo y frutas. ¿De acuerdo? Ahora bien, el dato que me dicen es que solo hay 6 países que exportan frutas y petróleo. ¿Listo? Miren que esa palabrita solo tenía bastante importancia en el siguiente dato, ¿no? El dato que acabamos de colocar. Tenía muchísima importancia ahí. Resulta que uno pues tiene que, como les dije al principio, es que lo más importante es saber leer estos ejercicios. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Me está diciendo que solamente 6 países exportan frutas y petróleo, pero no me están diciendo nunca que ellos se dedican única y exclusivamente a exportar frutas y petróleo. Miren que en el otro ejercicio, en el otro dato, sí lo decían. Voy a colocarlo, si ustedes me permiten, voy a colocar un dato en rojo y el otro dato en amarillo. ¿Listo? Un dato en rojo, coloquemos un dato en rojo. Esto es muy importante. Miren, aquí está el dato de 4 solo frutas y el morado, el otro dato. ¿Listo? En morado, el otro dato. O en fucsia, el otro dato. Solamente 6 exportan frutas y petróleo. ¿Listo? Ahí está. Entonces,
Miren lo diferentes que son esas dos frases. En la frase en rojo me están diciendo que 4 países únicamente se dedicaban a exportar frutas. Me decía 4 solo frutas. Pero en la frase que puse en color fucsia, parece, me están diciendo, bueno, hay 6 países que exportan frutas y petróleo. ¿Listo? No me están diciendo el solo a el solamente, ahí no significa lo mismo. Si me están diciendo simplemente que hay 6 países que se dedican a frutas y petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, como dice Fabiola, eso va en la intersección entre frutas y petróleo, que es en el área gris que está en este momento. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó lo siguiente. Pasó que yo ya tengo en esa área gris un 3 aquí. ¿Listo? Yo ya tengo en esa área gris un 3 aquí ocupando espacio. Me están diciendo que son 6 los elementos que, que exportan, ¿cierto? Petróleo y fruta. O sea que aquí no puedo colocar el 6, porque si no, en esa intersección ya habrían 9. Si coloco un 6 aquí y vengo y pongo ahí, entonces estaría diciendo que en la intersección, justamente en este momento, habrían 9 que están exportando petróleo y frutas, ¿cierto? En esa intersección hay 9. Y no, me están diciendo es que hay 3. O sea que hay 6, perdón, en total. O sea que aquí debo poner un 3. Ahí sí, pues, en la intersección entonces entre petróleo y frutas, en efecto, en este momento hay 6. ¿Listo? Esa es la situación. En este momento hay 6, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el dato. Justamente en este momento, en esa intersección, hay 6. ¿Listo? Ven un segundito aquí. ¿De acuerdo? Listo. Eso, ya pusimos ese dato ahí. ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿Alguna duda está ahí? Creo que yo tengo una duda. Dime. Pero entonces me quedarían haciendo falta todavía 3 elementos porque dice que son 13 países los que exportan. Exactamente, sí, pues se escuchó entrecortado, pero lo que yo entendí y lo que dijo la compañera es que sí, el dato dice que hay 13 países que exportan frutas, ¿cierto? El dato de acá dice que son 13 países los que exportan frutas. ¿Listo? Y en este momento, dentro de la circunferencia verde de frutas, en este momento, dentro de la circunferencia verde de frutas, tendríamos entonces 4 y 3, 7 y 3, 10 y harían falta entonces otros 3 elementos para llegar al número 13. Significa que el 3 va a ir aquí, ¿de acuerdo? Significa que el 3 va a ir ahí. En ese momento entonces van a haber, en este momento hay entonces ya 2, 4, 7, 10, 13 países que exportan frutas. Ese era el dato, ¿no? 13 países que exportan frutas, ¿de acuerdo? Entonces sí, ahí nos faltaría, un segundito, yo cierro aquí, a eso. Ahí nos faltaría entonces ese dato de ahí que lo completamos de esa manera. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Listo? Sí, la asistencia ya la pasamos hace rato. Voy a pasarla otra vez. Listo. Profe, qué pena, otra vez yo tengo la duda. Lo que pasa es que en el enunciado dice que son 6 los países que exportan solamente frutas y petróleo. Entonces, ahí pienso que no entrarían los 3 que exportan los 3 productos, que son el café, las frutas y el petróleo. Ah, ok, ya te entendí, ya te entendí. Sí, no había entendido tu pregunta, pero mira que es muy diferente como lo dijiste a como está aquí en el ejercicio.
tú dijiste, palabras textuales, tú dijiste, 6 países que exportan solamente frutas y petróleo. Y eso es muy diferente a decir que solamente 6 exportan frutas y petróleo, ¿vale? Por eso les digo, la palabrita solo tiene muchísima importancia y obviamente la ubicación también de la palabrita solamente causa, pues, o tiene muchísima importancia. No es lo mismo decir lo que tú dijiste. No es lo mismo decir 6 países solamente exportan frutas y petróleo, porque ahí estaríamos diciendo que esos 6 países se dedican exclusivamente a esos dos, ¿vale? Si decimos 6 países solamente exportan frutas y petróleo, estaríamos diciendo que esos 6 países se dedican a esos dos tipos de exportaciones y nada más, ¿listo? Pero acá no está diciendo eso, acá está diciendo solamente 6 se dedican a frutas y petróleo, ¿vale? No está diciendo que ellos se dediquen exclusivamente a frutas y petróleo, sino que hay 6 países que se dedican a eso, pero nunca nos restringen que exporten café también. ¿Listo? Esa es la cuestión, que la palabrita solo ahí, pues, como les dije, tiene bastante importancia y también es muy importante saber, pues, es fundamental saber cómo es el asunto o interpretar bien la frase que nos están dando. Si nos dicen 6 países solamente exportan frutas y petróleo, entonces es justamente lo que tú estás diciendo, ¿vale? Es justamente lo que tú estás diciendo, pero no, acá no. Acá nos dicen solamente 6 exportan frutas y petróleo, ¿vale? Entonces, hay que estar muy pendientes, muy pilos con lo que nos dicen ahí, ¿listo? Muy pendientes con lo que nos dicen aquí. Cada palabrita cuenta y por supuesto que hay que saber interpretar bien cada una de las palabritas que nos están dando ahí. Vamos a ver, por ejemplo, este de acá, que era correspondiente al B-Learning, era el oficial del B-Learning. Vamos a desarrollarlo, ¿listo? Para que quede claro también esto. Ahí pues, hagamos este correspondiente al B-Learning, hagámoslo oficialmente. Entonces voy a tomarle un pantallazo también. Ya supimos más o menos la estrategia de qué debíamos hacer para desarrollar este tipo de ejercicios. Vamos a desarrollar este ejercicio ahora sí completamente. Era indicando pues la estrategia que teníamos que seguir. Y aquí pues vamos a desarrollar este porque totalmente resuelto. ¿Listo? Entonces quedaría así. Miren lo que dice aquí. Dice, al finalizar el periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes. ¿Listo? Entonces, ese primer parrafito nos está dando el conjunto universal. Ese primer parrafito nos está diciendo cuál es nuestro conjunto universal. Aquí está nuestro conjunto universal. El conjunto universal, el conjunto de referencia, son los 120 estudiantes de quinto semestre de administración de empresas. Ese va a ser nuestro conjunto universal. Ese es nuestro conjunto de referencia. O sea que el conjunto universal van a ser los estudiantes de quinto semestre, ¿cierto? De quinto semestre de administración de empresas, ¿cierto? A los cuales se les desarrolló pues la encuesta. ¿Listo? Y automáticamente nos están diciendo que el cardinal del conjunto universal es 120. Hay 120 estudiantes ahí. ¿Listo? Entonces, el primer dato ya lo obtuvimos. Ya sabemos cuál es nuestro conjunto universal. Entonces, dado el conjunto universal, ya teniendo claro quién es el conjunto universal, pues es también claro cuáles van a ser los elementos de nuestros conjuntos. Los elementos de nuestros conjuntos van a ser estudiantes. Son elementos de conjunto universal, por supuesto. Los elementos de conjunto universal son estudiantes. Entonces, los elementos de nuestros conjuntos también van a ser estudiantes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser esos conjuntos? Entonces dice así, volvamos a leer desde el principio. Dice, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a los 120 estudiantes del quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron.
Y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿cierto? Nuestros estudiantes o nuestros conjuntos, por ejemplo, podríamos colocarle algo así. Podríamos colocarle CI, por ejemplo, dos letricas ahí, para aquellos estudiantes que perdieron comercio internacional. Entonces, CI van a ser el conjunto de los estudiantes del quinto semestre de administración de empresas, por supuesto, que perdieron, ¿cierto? Que perdieron comercio internacional. Entonces, ¿qué perdieron? Comercio internacional. Pongámosle AF son el conjunto de estudiantes, por supuesto, del quinto semestre que perdieron administración financiera, ¿cierto? Y por supuesto, ES va a ser el conjunto de los estudiantes que perdieron de quinto semestre de administración, por supuesto, que perdieron economía solidaria. Economía solidaria. Entonces, ahí están. Esos son nuestros conjuntos. El conjunto CI son todos los estudiantes que perdieron comercio internacional, ¿cierto? AF son todos los estudiantes que perdieron administración financiera y ES son todos los estudiantes que perdieron economía solidaria. Entonces, ahí ya tenemos más datos. Entonces, nuestro diagrama de Venn, cuando vamos a hacer nuestro diagrama de Venn, podemos utilizar hasta el mismo, incluso voy a utilizar hasta el mismo. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio completo. Hace ratico era simplemente mirando la estrategia que vamos a manejar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio totalmente resuelto ahora. Ya borramos esto. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro conjunto, ¿cierto? CI va a estar por aquí, CI, ¿cierto? Administración financiera va a estar por aquí y nuestro conjunto economía solidaria está por acá, ¿de acuerdo? Esos son el conjunto y cada uno de los conjuntos. Y el conjunto universal, pues, son los 120 estudiantes a los cuales se les hizo la encuesta. ¿Listo? Ahora, vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos. Miren el primer dato. Importantísimo el primer dato por lo que decíamos hace rato. Importantísimo. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. ¿Listo? Ustedes me decían hace rato, esos que perdieron las 3 materias son la intersección, son los que van en la intersección de los 3 conjuntos, ¿cierto? Son los que van en la intersección de los 3 conjuntos. También decíamos hace rato, en el diagrama de Venn son los que van en la mitad, ¿cierto? Esos son los que van a ir aquí en la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dicen que 8 estudiantes perdieron las 3 materias, esos 8 estudiantes van a estar en la intersección de los 3 conjuntos, que bueno, en lo usual es A, B y C, pero nosotros lo hemos puesto CI, ¿cierto? Intersección AF, intersección ES, ¿cierto? Yo le puse pues letras que me hicieran más acordar de las materias que iban perdiendo, ¿cierto? Entonces, eso sería ese primer conjunto, ¿cierto? Nos están diciendo que el cardinal de esa intersección de los 3 es 8. 8 estudiantes que perdieron las 3 materias. Y ustedes ya saben dónde ponemos ese 8. Ese 8 lo ponemos en la intersección de los 3 conjuntos. Lo ponemos ahí, ¿cierto? Significa que en esta intersección hay 8 estudiantes. Hay 8 estudiantes que perdieron 3 materias. ¿Listo? Entonces, colocamos el primer dato en el centro. Exactamente. La intersección de los 3 está en el centro. Ahora bien, el segundo dato dice 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Entonces nos está diciendo que en la intersección entre comercio internacional y administración financiera, en la intersección entre comercio internacional y administración financiera, hay
20 estudiantes. ¿Listo? En la intersección entre comercio internacional y administración financiera hay 20 estudiantes. Entonces, ahí está. Pero vamos al diagrama de Venn y la intersección entre comercio internacional y administración financiera la voy a pintar de rosado. Esto que estoy pintando de rosado es la intersección entre comercio internacional y administración financiera. Denme un segundito, por favor, muchachos, un segundito. ¿Listo? Entonces, en este momento está pintado de rosado la intersección entre comercio internacional y administración financiera. Pero en esa intersección ya hay 8 ocupando espacio. ¿Listo? Ya hay 8 ocupando espacio. Significa que yo no puedo colocar el 20 acá. Significa que no puedo colocar el 20 acá que me dice el dato, ¿no? Ese es el problema aquí. No puedo colocar el 20 que me dice el dato, puesto que haría que en la intersección entonces quedaran muchos más elementos. ¿Listo? Ese sería el problema. Entonces, no puedo colocar 20, debo colocar entonces lo que ustedes están diciendo, justamente 12. Ahí ya, entonces de nuevo, en la intersección entre comercio internacional y administración financiera, pues en esa intersección, justamente en este momento, en total ya tengo 20. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hasta ahí muy bien. Ahora dice 17, el siguiente dato dice 17, por aquí está, perdieron administración financiera y economía solidaria. 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Entonces, en la intersección entre administración financiera y economía solidaria, esa intersección debe contener 17 elementos, o mejor dicho, el cardinal de esa intersección es 17. Entre otras cosas, muchachos, no lo he mencionado aquí, no lo he mencionado hasta el momento, pero cómo me doy cuenta yo de que se trata de una intersección? Entonces les voy a dar el truquito. Es muy sencillo. Si ustedes van al dato y el dato tiene un conectivo lógico y, recuerden que la y está unido a la intersección como operación de conjuntos. La conjunción que nosotros veíamos en lógica está unida a la intersección de conjuntos. ¿Listo? Y la o está unida a la unión. Entonces, así yo me doy cuenta de la operación que tengo que hacer. Veo que ahí tiene comercio internacional y administración financiera, entonces yo ya sé que eso tiene que ser una intersección y por eso es que pongo abajo intersección. Eso no lo había mencionado, pero pues digamos que es un truquito para que ustedes lo tengan en cuenta. La I en el lenguaje natural, en teoría de conjunto, está relacionada con la intersección y la O en el lenguaje natural está relacionada con la unión. ¿Listo? Entonces, 17 están en la intersección entre administración financiera y economía solidaria. Entonces, la intersección entre administración financiera y economía solidaria es esta área naranja que estoy pintando en este momento. Significa que ahí en esa área naranja deben haber 17. Pero ya hay 8 ocupando espacio, entonces no puedo colocar el 17 completo, sino que tengo que colocar un 9, que es lo que le hace falta al 8 para llegar a 17. ¿Listo? Entonces, llenaría ese dato de ahí también. El siguiente dato me dice 24, aquí, 24 perdieron
comercio internacional y economía solidaria. De nuevo, el conectivo lógico es la I, entonces se está refiriendo a la intersección entre comercio internacional y economía solidaria, ¿cierto? Comercio internacional, intersección, economía solidaria, y me está diciendo que ahí hay 24 estudiantes, hay 24 elementos en esos conjuntos. Significa que gráficamente en la intersección entre comercio internacional y economía solidaria, que es justamente el área que voy pintando en este momento de rosado, recuerden que son esas dos regiones, ¿no? Es esta región de acá y esta región de acá, esa área de rosado, ahí deben haber entonces en total 24. ¿Listo? Pero lo mismo hace rato, ya hay un 8 ocupando espacio ahí, no puedo colocar el 24 completo, sino que debo colocar entonces, ¿qué? 16, ¿no? 16, porque es lo que le hace falta al 8 para llegar a 24, o mejor dicho, 16 más 8, 24. Y con eso pues lleno las intersecciones, con eso ya tengo lleno todas las intersecciones. Entonces, hace rato les mencionaba que el dato del centro era muy importante y es que en efecto ese dato de la mitad altera todos los demás datos. Por eso es tan importante colocarlo de primero. Luego me dice que hay 50 en total que perdieron comercio internacional. Ese dato lo que me está diciendo es que el cardinal del conjunto de comercio internacional es 50, ¿cierto? El cardinal del conjunto de comercio internacional es 50. ¿Listo? ¿Cuál es el área o cuál es la región de comercio internacional? Pues es muy sencilla. El área de comercio internacional o la región de comercio internacional es el conjunto negro, ¿cierto? Es el conjunto de la circunferencia negra. Es todo eso que estoy pintando de rosado. Pero resulta que en esa circunferencia negra de comercio internacional ya hay un 12, un 16 y un 8. En este momento hay 12 estudiantes por acá, 16 por acá y 8 por acá. Entonces hago la cuenta, 12 más 8 da 20, más 16 da 34. Entonces justamente en este instante tengo 34 estudiantes en comercio internacional. ¿Cuántos me faltan para llegar a 50? Me hacen falta 14, ¿cierto? Entonces, 14 estudiantes que son los que me hacen falta. Y justamente en este instante ya están 50 estudiantes dentro de la circunferencia negra de comercio internacional que coincide con los datos que me están dando, ¿cierto? 50 perdieron comercio internacional. Entonces, recuerden que eso es lo importante, no colocar aquí el 50 completo, eso es vital, no poner el 50 completo, porque si yo coloco el 50 completo, pues ya tengo 50 por acá, más 12 por acá, más 8 por acá, 70, da 86 estudiantes que perdieron comercio internacional, y no, eso no es. Están diciendo que en total 14 perdieron, en total 50 perdieron comercio internacional, por eso debo colocar el 14, que es el número que me hace falta ahí, ¿listo? Y después me dice entonces que, por acá, 67 perdieron administración financiera. Entonces lo mismo. La región de administración Profe, financiera. en los que perdieron comercio interior, los que perdieron comercio interior, ¿no serían 12? No 12. sé. Sí, Vamos a porque ver. la suman a 36, creo. Sí, 36, pero son 50 en total, ¿no? 50 en total. Entonces sería, aquí claro, da 20 y 16 da 36. Y de 36, ¿cuántos me hacen falta para llegar a 50? 14. Da 14. De 36 a 50, 14. O lo que es lo mismo, ¿no? 50 menos 36, 14. No, sí va 14 ahí. ¿Listo? Y entonces, bueno, administración financiera me está diciendo que en total de administración financiera, creo que eran 67, si no estoy mal. De administración financiera, 67, ¿cierto? 67. O sea que en el idioma de conjuntos me está diciendo que el cardinal, el conjunto de administración financiera es 67. Van a ver 67 estudiantes que están ahí. ¿Listo? Y acá, pues, en nuestro diagrama de Venn, en administración financiera, que son estas áreas que están aquí pintadas en este momento de rosado, pues en administración financiera tendríamos 21, 29. ¿Listo?
¿Cómo hacemos para saber cuántos me faltan? Pues resto 67 que son en total, menos 29 que tengo en este 38. instante, da 38, ¿cierto? Yo soy como malo para las cuentas, les digo la verdad. Yo soy como malísimo para las cuentas, por eso es que me toca hacerlos tan calculadoras, las cuentas que son más o menos sencillas. 38, ¿cierto? 38. Y entonces ahí quedan. Justamente en este instante, en el conjunto de administración financiera, están los 67 que deben estar. Finalmente, o bueno, casi que finalmente, uno de los últimos datos me dice que 50 perdieron economía solidaria. Entonces, matemáticamente me están diciendo que el cardinal del conjunto de economía solidaria es 50, ¿cierto? Eso es matemáticamente. Gráficamente me están diciendo que dentro de la circunferencia verde, pues deben haber 50. Eso lo repetimos varias veces porque quiero que quede muy claro. Pero dentro de la circunferencia azul, pues ya hay 16, hay un 8 y un 9. Entonces, en este momento hay 16 más 8, 24, más 9 da 33, ¿cierto? 33. Significa que en este instante tengo 33 estudiantes en economía solidaria que ya están perdiendo. Voy a hacer la suma acá. 33. ¿Listo? Y en total me dicen que son 50. O sea que me hacen falta 17. Entonces, 17 que deben estar en esta región de acá. Aquí va a ir, entonces son 17, que es lo que me hace falta. ¿Listo? Uno pensaría que ahí terminó el ejercicio, pero no nos olvidemos del conjunto universal. En el conjunto universal nos decían que eran en total 120 personas las encuestadas. Entonces, verifiquemos cuántas van. ¿Listo? ¿Cómo verifico cuántas van? Pues sumo, básicamente sumo todos los números que están en este instante ahí. Yo los sumo todos y me da el total de las personas que van. Entonces van así. Voy a borrar esto. Van entonces 14 por acá, más 12 por acá, más 38 por acá, más 16, más 8, más 9, más 17. Y eso me da un total de 114 personas. Por eso es que no me puedo olvidar del conjunto universal, porque puede ser que hayan estudiantes, en este caso, que no hayan perdido ninguna de esas tres materias, ¿cierto? Los que son más juiciosos de pronto no han perdido ninguna materia de esas y bueno, están por aquí. Son estudiantes, son 6 estudiantes, de hecho, porque me dio 114 los que van en ese momento. Entonces, en el conjunto universal, que no están en ninguno de estos tres conjuntos, hay 6 estudiantes. ¿Listo? Y aquí uno, pues, como les decía hace rato, el primer paso es llenar ese diagrama de Venn. Ese es el primer paso. El segundo paso es saberlo interpretar bien, saberlo leer bien. ¿Listo? Saberlo leer bien. ¿Alguien me puede indicar, por favor, cuántos estudiantes solamente perdieron administración financiera? ¿Alguien me puede indicar cuántos estudiantes solamente perdieron administración financiera? 38, profe. 38, ¿cierto? Muy bien. Es esta 30. región de aquí, ¿cierto? Es esta región de aquí. Son estudiantes que perdieron administración financiera, pero no se meten con la circunferencia negra de comercio internacional ni la circunferencia verde de economía solidaria. O sea, son estudiantes que única y exclusivamente perdieron administración financiera. ¿Alguien me puede indicar en total, cuántos estudiantes perdieron solamente una materia? En total, ¿cuántos estudiantes perdieron únicamente una materia? De nuevo, en total, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Bueno, 69 estudiantes, profe. listo, vamos a hacer la suma. La verdad yo no la he hecho, como les dije, doy malo para las cuentas, pero vamos a hacer la suma, ¿listo? Los que perdieron una materia son estos 38 que perdieron administración financiera, única y exclusivamente administración financiera. Los 17 de acá que perdieron exclusivamente economía solidaria y los 14 de acá que perdieron exclusivamente comercio internacional. Entonces, si la pregunta es, ¿cuántos estudiantes
perdieron una sola materia en total, pues entonces sería la suma de estos tres números, ¿cierto? Sería 14 más 38 más 17 que nos da 69, exactamente. Muy bien, ¿listo? Otra pregunta, ¿cuántos estudiantes en total no perdieron economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes en total no perdieron economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes en total no perdieron economía solidaria? 52. 52. 64, profe. 64. Bueno, hay varias respuestas, ¿no? 52, 64. ¿Alguien más? ¿Cuántos estudiantes no perdieron economía solidaria? 17. Bueno, dicen por acá 17. 64. 64. Bueno, las respuestas son variadas. Vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, hagamos entonces este ejercicio. Voy a pintar los que perdieron economía solidaria. Voy a pintar los que perdieron. Este y este son los que perdieron economía solidaria. Los que están dentro de la circunferencia verde de economía solidaria. No se olviden de eso, ¿vale? ¿Cuáles son los Profe, que...? entonces serían 70, con los 6 que están afuera que no Exactamente. perdieron ninguna materia. Perfecto, por ahí está mejor. Entonces sería así. Los que no perdieron economía solidaria, entonces corresponde a qué regiones. Corresponde a esto de acá, corresponde a esta de acá, corresponde a esta de acá. Y no nos olvidemos de los 6 que no perdieron ninguna materia. Toda esa región que está en este momento de color naranja son aquellos que no perdieron economía solidaria. ¿Que cuántos son? Son 38, 12, 14 y 6. Justamente lo que estaban diciendo, ¿no? 70. 38 más 12 más 14 más 6 da 70. ¿Listo? Entonces, miren cómo la primera parte del ejercicio es llenar el diagrama de Venn. Listo. Puede ser que lo hagan bien, ¿de acuerdo? Pero la segunda parte es saber interpretar los datos del diagrama de Venn. Ese diagrama de Venn brinda muchísima información y que, bueno, uno la puede extraer. Según la pregunta que nos hagan, pues uno puede extraer esa información, ¿no? En este caso, incluso a nivel de operaciones, nosotros hablábamos del complemento del conjunto de economía solidaria. Estamos hablando del complemento del conjunto ES, que es el área naranja que pintamos acá. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de una operación en específico, el complemento del conjunto ES, que son aquellos que no perdieron economía solidaria. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. Según este diagrama de Venn, ¿cuántos estudiantes en total perdieron exclusivamente 2 materias? ¿Cuántos estudiantes en total perdieron exclusivamente 2 materias? ¿Cuántos estudiantes en total perdieron exclusivamente 2 materias? 37 estudiantes. 37 estudiantes. Sí, el video está siendo grabado. 37 estudiantes, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, 25. 25, bueno, las respuestas otra vez son variadas. 25, 37. Vamos a ver, yo no he hecho la cuenta, la verdad. Pero veamos. ¿Listo? Que perdieron exactamente 2 materias. Voy a señalar un área en donde perdieron 2 materias. Aquí, por ejemplo. Esos 12 que están ahí en este momento sombreados de color gris, perdieron comercio internacional y administración financiera. Pero no se metieron, no perdieron economía solidaria. Esos 12 que están ahí perdieron exactamente 2 materias. Comercio internacional y administración financiera. ¿Listo? Por otro lado, los 9 de acá perdieron administración financiera y economía solidaria, pero no perdieron comercio internacional. Esos 9 perdieron exactamente 2 materias, administración financiera y economía solidaria. Y el 16 de acá perdieron
comercio internacional y economía solidaria, exactamente, y no perdieron administración financiera. O sea que en este momento el área sombreada de gris corresponde a estudiantes que perdieron 2 materias. ¿Cuáles materias? Pues bueno, cualquier materia pues que perdieron 2 materias, ¿no? En total perdieron 2 materias. Ahí están todas las combinaciones posibles. Así que pues en total, ¿cuántos perdieron 2 materias? Pues sumamos, ¿no? 16 más 12 da 28, más 9 da 37, creo, ¿no? 16 más 12 más 9, 37. O sea que 37 perdieron exactamente 2 materias. ¿Listo? Entonces, repito, el 60% del ejercicio es llenar el diagrama de Venn, pero no se olviden del otro 40, que es saber interpretar los datos que nos da ese diagrama de Venn. Miren cómo las preguntas que les voy planteando no son las que están en el ejercicio, porque ni siquiera las hemos visto, ¿vale? Ni siquiera hemos visto las preguntas que nos hacen acá, pero son preguntas típicas que pueden salir tanto en su trabajo de tarea como en la sustentación que hay que hacer. El tutor les puede preguntar eso. ¿Cuántos en total perdieron 2 materias? Entonces, ustedes ya tienen que estar en la capacidad de poder leer bien ese diagrama de Venn y poder responder bien ese tipo de preguntas. ¿Listo? Ahora bien, otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes en total perdieron comercio internacional, pero no perdieron economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes en total perdieron comercio internacional y no perdieron economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes en total perdieron comercio internacional y no economía solidaria? ¿14? 6. Bueno, otra vez respuestas variadas, ¿no? Entonces, la respuesta real es, 64. bueno, ahí ya se fue bastantísimo y la verdad no sé qué número sumó. Pero veamos, la pregunta era, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y no economía solidaria? ¿Cierto? Entonces, voy a subrayar en rosado los que perdieron comercio internacional. Estos que estoy pintando en rosado son los que perdieron comercio internacional. De ahí, la pregunta me dice, ¿cuántos perdieron comercio internacional? Bueno, son los rosados, ¿cierto? Pero que no perdieron economía solidaria. Entonces voy a quitar aquellos aquellos que perdieron economía solidaria. Voy a quitar aquellos que perdieron economía solidaria. Entonces, esos son los que me están preguntando. Total, 26. ¿Listo? Entonces, digamos que el truco o el tip es que cuando tengan una pregunta como esas, pues entonces tomemos el tiempo de analizar bien la pregunta, si es posible hasta de pintar el gráfico, hasta de sombrear el gráfico. Miren que sombreando el gráfico uno se guía muchísimo, uno se guía totalmente pues haciendo la operación, digamos gráficamente, es vital eso, ¿listo? Si ustedes lo pueden hacer en la mente, genial, ¿listo? Si no lo pueden hacer en la mente, pues al menos tomarse el tiempo de hacer varios ejercicios, sombreando el gráfico, viendo por qué es que la respuesta está dando esto, por qué la respuesta está dando lo otro, y todo ese tipo de cosas, ¿listo? Pero digamos que la parte gráfica, la parte visual es muy importante aquí. Lograr nosotros extender o lograr nosotros, mejor dicho, traducir de una pregunta que está hecha en el lenguaje natural a esta parte del diagrama de Venn es vital. Y créanme que en la sustentación, si el profesor les pregunta este ejercicio número 4, eso va a salir. El profesor no se va a quedar solamente con las preguntas que están en la tarea. El profesor les puede preguntar eso que estábamos diciendo a ratito. Por ejemplo, dígame cuántos estudiantes perdieron 2 materias, cuántos estudiantes perdieron una materia, cuántos estudiantes no perdieron administración financiera, cuántos estudiantes no perdieron o cuántos estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria al mismo tiempo. Bueno, todo ese tipo de preguntas uno tiene que saberlas llevar de ese lenguaje natural a entenderlas en el lenguaje simbólico o en el lenguaje gráfico, en este caso, del diagrama de Venn. Si nosotros logramos hacer esa conversión, obviamente rápidamente,
pues créanme que estamos más que ganados. ¿Listo? Hemos hecho algunas, ni siquiera, miren que ni siquiera miramos las preguntas que venían en el texto. ¿Por qué no las miramos? Les voy a decir la clave, porque si ustedes se ubican bien dentro del diagrama de Venn, si ustedes cambian, si hacen esa traducción bien del lenguaje natural al diagrama de Venn, las preguntas van a ser muy, muy sencillas. ¿Listo? Las preguntas van a ser completamente sencillas si ustedes hacen bien esa traducción, digamos, del lenguaje natural al diagrama de Venn. Si el profesor ve que ustedes están haciendo mal esa traducción del lenguaje natural al diagrama de Venn, entonces va a saber que ustedes están flojitos tanto en las preguntas como en las preguntas que les haga adicionales al ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es vital. Incluso si el profesor notan que ustedes están bien en la traducción del lenguaje natural al diagrama de Venn, de hecho, el profesor hay veces que ni siquiera les hace las preguntas que estaban originalmente en la guía, ni siquiera se las hace porque ya saben que las va a tener bien, porque si ustedes se ubican bien en ese diagrama de Venn, las preguntas son muy fáciles, son muy fáciles. Y miren que aquí está, vea, ni siquiera las había leído, la verdad, pero dice, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Nosotros la respondimos. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? La respondimos. ¿Cuántos estudiantes no perdieron ninguna materia? Claro, está por acá afuera, ¿cierto? Eran seis estudiantes que no perdieron ninguna de esas materias, ¿vale? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? La respondimos. Eran en total 38 estudiantes, 17 estudiantes que perdieron exclusivamente y únicamente economía solidaria. Entonces, lo que les digo, cuando uno se ubica bien en ese diagrama de Venn, las preguntas que vienen en la guía son muy sencillas. Por tanto, esa es mi recomendación, muchachos. Y bueno, con eso finalizamos este B-Learning unidad 3 de hoy. Espero que haya quedado un poco más claro. Espero que haya quedado un poco más entendible el tema y espero que pues los haya motivado también a que sustenten. Listo, hay que sustentar. De hecho, es que les decía al principio, la tarea casi que más de la mitad del puntaje exactamente es de sustentación y por tanto pues no hacer la sustentación equivale automáticamente a perder la actividad, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación. Bueno, estimados estudiantes, ya casi son las 7 de la noche. Muchísimas gracias por la asistencia. No se olviden de llenar, bueno, de llenar la hojita de asistencia. Ya les pasé el link varias veces. En este momento ya se me quitó de del control C, control B que tenía en el, en el pero bueno. Espero pues que repasen mucho y que hayan entendido un poquito más. ¿Listo? Voy a tener la grabación ahora sí. Se cuidan, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego muchachos.